por acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de la segunda temporada de El Constitucional, que se transmite, como siempre, a través de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, por televisión abierta a través de Onda Digital, canal 18.4 en Lima, por Cable Más, canal 791, y a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia en materia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. El Constitucional es, como siempre decimos, y como resulta evidente, por cierto, un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales, por televisión abierta y también por cable. No hay más. Les vamos a pedir, por favor, que se tomen un segundo para dejarnos su like. Es muy importante que nuestras transmisiones tengan su apoyo y que se incorporen como colaboradores de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, para llegar a más gente. Luego de nuestra presentación sobre el concepto de poder constituyente, vamos a analizar el poder constituyente derivado y originario, qué es una nueva constitución, qué son los poderes constituidos, y luego vamos a conversar con el doctor Diego Pomareda, que es abogado, es un experto en derecho constitucional, ha trabajado en el Tribunal Constitucional, es asesor del Congreso de la República y es aquel cuyo trabajo fue plagiado por el Poder Ejecutivo. Ya nos contará. Muy bien, vamos a lo nuestro. La Constitución, partamos de aquí, la Constitución es una norma jurídica que resulta directa e inmediatamente aplicable a casos concretos. Pero no es una norma cualquiera, tiene particularidades que la hacen especial, como por ejemplo la relacionada con su jerarquía. El artículo 51 de la propia Constitución establece que esta norma prevalece sobre toda norma legal y la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. Es decir, construye esta idea piramidal con la Constitución en el vértice, las normas con rango de ley en un nivel inferior y el resto de las normas jurídicas en un tercer nivel. De modo que si existe un conflicto entre lo dispuesto por la Constitución y lo que establezca cualquier otra norma legal, los jueces o el Tribunal Constitucional
deben hacer prevalecer la primera, es decir, deben garantizar la supremacía normativa de la Constitución. Entonces surge inmediatamente una pregunta: ¿quién tiene la potestad para decidir sobre la necesidad de aprobar una Constitución? Un autor francés de fines del siglo XVIII, Emmanuel Sieyès, en una obra clásica del constitucionalismo que se llama ¿Qué es el tercer Estado?, respondía a esa pregunta justamente. Y lo que él decía es: si carecemos de constitución, hay que hacer una, y solo la nación tiene derecho a ello. Es decir, que el pueblo es el titular del poder constituyente originario. Tengan presente que aquí en lo que estamos pensando es en el origen del Estado. La necesidad de aprobar una nueva constitución puede presentarse en dos momentos del desarrollo estatal. O bien en el origen del Estado, como decíamos recién, y era aquello a lo que se refería Sieyès, o bien cuando el pueblo decide modificar las bases del sistema jurídico vigente establecido en una constitución previa y reedificarla a partir de un modelo completamente distinto. Es decir, que puede tratarse de un poder constituyente originario fundacional, es decir, aquel que se presenta en el origen del Estado, o bien cuando se estructura un nuevo modelo a partir de bases diferentes, y esta nueva constitución supondrá el ejercicio de un poder constituyente originario refundacional. Vamos a ver ejemplos. El Perú se independizó de España en 1821. Existía una constitución en esta época en el territorio peruano. Era la Constitución de Cádiz de 1812, que si ustedes la revisan van a encontrar que el Perú forma parte de los territorios del Estado español. Sin embargo, luego de su independencia, debía naturalmente organizar sus instituciones y debía darse una constitución. En nuestro caso, el ejercicio del poder constituyente fundacional concluyó su actuación con la aprobación de la Constitución de 1823, que fue la primera que rigió nuestro destino autónomo en el concierto internacional. Entonces, este fue el momento del ejercicio del poder constituyente originario fundacional. Pero como decíamos, el poder constituyente originario no es solo aquel que se desarrolla en el origen del Estado, sino también puede hablarse de un poder constituyente refundacional, que se desarrolla cuando se modifican las bases mismas del sistema. Te doy un ejemplo. El Estado italiano era una monarquía hasta 1949, pero en ese momento se decidió modificar la Constitución y se instauró una república luego de que el pueblo lo decidiera por medio de un referéndum. Entonces, se reconstruyó Italia, esta vez como una república. Se alteró las bases del modelo y a esto le podríamos llamar un cambio de constitución, una nueva constitución que refunda el sistema, naturalmente que sobre una base distinta de la anterior. Este cambio total, esta convicción de que se debe refundar el Estado sobre diferentes bases, presupone la existencia de una extendida convicción, que es lo que entiendo como un momento constituyente, en el sentido de expectativa colectiva de cambio para construir el futuro sobre un cimiento completamente diferente del que se ha edificado la Constitución del presente. El ejercicio
del poder constituyente originario, ya sea fundacional, que como decíamos se da en el origen, o refundacional, que se lleva a cabo cuando se reformulan las bases del sistema, naturalmente es un proceso no reglado en la Constitución previa, ¿correcto? Es un proceso que conduce el pueblo en ese momento constituyente cuando adopta esa decisión de o bien de fundar el Estado o de refundarlo sobre una base naturalmente distinta que aquella que tenía hasta ese momento. El Tribunal Constitucional, citando a Guillermo Calandrino, sostuvo lo siguiente, fíjense, el poder constituyente originario es aquel que establece los cimientos de una casa, el techo, el hormigón, sus columnas. En tanto que el poder constituyente reformador es aquel que se ejerce para modificar el orden en que recibimos una casa, anular una ventana, abrir una puerta o recortar el jardín. Fíjense, no es lo mismo fundar el Estado o refundarlo, que modificar, que hacer modificaciones en las reglas que rigen el sistema, ¿correcto? Una cosa es el constituyente originario refundacional y otra cosa distinta, el poder de reforma de la Constitución. Hay que tener en cuenta que el poder constituyente originario carece de límites formales, porque no existe un orden jurídico nacional previo cuando se trata del poder constituyente originario fundacional, o bien porque se ha refundado las bases del Estado y se habrá superado la Constitución anterior. Decimos que el poder constituyente originario carece de límites formales, es decir, que no tiene predeterminadas formas de expresión, procedimientos o mayorías específicas. Pero ello no quiere decir que no se deba observar el límite del reconocimiento de los derechos fundamentales, por cuanto se refieren estos a la dignidad intrínseca de las personas y resultan inalienables, como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el preámbulo de esa Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, se estableció que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. En consecuencia, el poder constituyente originario no tiene límites formales, pero tiene unos límites axiológicos valorativos a los que algún sector de la doctrina denominará derechos naturales. La Constitución hace referencia a este poder constituyente originario refundacional cuando se refiere en el artículo 32 a la posibilidad de someter a referéndum la reforma total de la Constitución. Entendemos por reforma total la aprobación de una nueva Constitución y del ejercicio de esta potestad constituyente originaria refundacional. No entendemos cuando la Constitución alude a reforma total que se está hablando de un poder de reforma de la Constitución. Diferenciábamos antes nueva Constitución de reforma constitucional. Nueva Constitución es sinónimo de reforma total, de refundación del Estado, de poder constituyente originario refundacional. Esta facultad no es reglada. En cambio, el poder de reforma, vamos a ver claramente que sí lo es. La referencia que hace el artículo 32
a que se puede someter a referéndum la reforma total de la Constitución, o lo que es lo mismo, de una nueva Constitución, supone el reconocimiento de la posibilidad de ejercer el poder constituyente originario refundacional, aunque no fija una regla procedimental, sino que reconoce tan solo una opción que puede o no seguirse. Podemos concluir entonces que el poder constituyente originario, fundacional o refundacional carece de límites formales y solo tiene el deber de observar los derechos fundamentales de la persona en los términos que aquí lo planteábamos. Una cosa diferente de la que hemos desarrollado hasta ahora es el poder constituyente derivado. Es decir, el poder de reforma de la Constitución, la posibilidad de introducir enmiendas en la Constitución. Efectivamente, la Constitución peruana es una Constitución rígida, en el sentido de que no puede ser modificada por el procedimiento legislativo ordinario que se utiliza para la aprobación, modificación o derogación de las leyes que, de acuerdo con el artículo 102.1, está a cargo del Congreso. El poder constituyente derivado, a diferencia de lo que sucede con el originario, tiene unos límites formales específicos desarrollados en la propia Constitución, además de una serie de límites materiales derivados de la identidad de la Constitución. Cuando hablamos de límites formales a la reforma de la Constitución, nos referimos al modo de llevar a cabo el proceso y, además, el respeto por las mayorías que se requieren en cada caso. Efectivamente, recuerden ustedes, el artículo 206 establece que toda reforma, no algunas reformas, no determinado tipo de reformas, toda reforma, si es reforma constitucional, si es ejercicio del poder constituyente derivado, entonces camina por acá. Y no hay otro camino. Otra cosa distinta es aprobar una nueva constitución. Eso es constituyente originario, refundacional, ya lo explicamos antes. Aquí el 206 no se refiere a la nueva constitución, no se refiere al constituyente originario refundacional. Se refiere a la enmienda de la Constitución al constituyente derivado, al poder de reforma de la Constitución. Y toda reforma constitucional se lleva a cabo por el procedimiento establecido en el artículo 206. En algún momento tendremos que discutir sobre la naturaleza de este artículo 206 y si este artículo 206 de la Constitución puede ser reformado. De hecho, la Comisión de Constitución ha archivado la iniciativa del Poder Ejecutivo que pretendía someter a referéndum la aprobación de una nueva Constitución y lo hizo precisamente sosteniendo que el artículo 206 no podía ser enmendado porque es justamente el que establece el procedimiento de reforma. En algún momento vamos a discutir la naturaleza de la cláusula de reforma y la posibilidad de modificarla. Pero decíamos, la Constitución, en el artículo 206 vigente, establece que toda reforma requiere debate parlamentario y se aprueba con mayoría absoluta del número legal de los miembros del Congreso y ese texto así aprobado en esta primera votación debe ser luego sometido a referéndum. Alternativamente al procedimiento previamente descrito, la Constitución añade que puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Es decir, se requieren 87 votos en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Y el Tribunal Constitucional dijo que reformar el reglamento para crear nuevas legislaturas ordinarias resulta contrario a la Constitución
y desnaturaliza el procedimiento del artículo 206 y por eso mismo declaró fundada la demanda que se planteara en el expediente 19-2021, proceso de inconstitucionalidad. Entonces, dos procedimientos para el ejercicio del poder constituyente derivado de la potestad de reforma de la Constitución. Mayoría del número legal, 66 votos, más referéndum, o alternativamente se puede prescindir del referéndum aprobando la iniciativa con mayoría de 87 votos, 2/3 del número legal, en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Pero además de observar estos procedimientos que establece el artículo 206, porque el artículo 206 establece quién puede presentar la iniciativa, que no son los mismos que pueden presentar iniciativa en las leyes. Pueden presentar iniciativa legales los colegios profesionales, los alcaldes, los presidentes regionales, pero no reformas de la Constitución. La reforma de la Constitución se limita a el Poder Ejecutivo, los congresistas y los ciudadanos. Nadie más puede presentar iniciativas de reforma de la Constitución. Entonces, además de procedimientos y mayorías, el constituyente derivado o poder de reforma debe observar unos límites materiales constituidos por los elementos que definen la identidad de la Constitución a la que hacíamos referencia antes. ¿Cuáles son estos elementos que le dan identidad a la Constitución del Perú? Yo diría, y el Tribunal Constitucional ha recogido esta idea, que se trata de la separación de poderes, el modelo republicano, el presidencialismo o el sistema unitario descentralizado. Obsérvese que el ejercicio de esta competencia de reforma es asignado por la Constitución a órganos constituidos, es decir, aquellos que son diseñados por la Constitución, ¿sí? Entonces, el constituyente derivado puede ser ejercido por el Congreso y los ciudadanos o exclusivamente por el Congreso, siguiendo los procedimientos y mayorías que acabamos de indicar. ¿Correcto? El Tribunal Constitucional, en su jurisprudencia, sostuvo lo siguiente. De las características atribuidas al poder constituyente, queda claro que aquel, en cuanto poder creador, es único en su género, y que de él derivan a través de la Constitución los llamados poderes constituidos o creados, es decir, los órganos ejecutivo, legislativo, judicial y los organismos constitucionales autónomos, como el propio Tribunal Constitucional. Los poderes constituidos, por consiguiente, sigue la sentencia, deben su origen, su fundamento y el ejercicio de sus competencias a la obra del poder constituyente, esto es, a la Constitución. Y por eso mismo, porque las leyes de reforma tienen estos topes, si los poderes constituidos en el proceso de enmienda distorsionan el marco constitucional diseñado por el constituyente o no siguen el procedimiento formal previsto, esas reformas constitucionales pueden ser controladas por el Tribunal Constitucional. Ya hemos explicado en este programa que el Tribunal Constitucional ha admitido la posibilidad de controlar la legitimidad constitucional de las leyes de reforma de la Constitución. Efectivamente, en el pasado controló las reformas constitucionales en materia previsional en 50-2004, la no reelección de alcaldes en el año 2018, en el expediente 8-2018, o las competencias del jurado de la Junta Nacional de Justicia en el expediente 13-2020 que se ha resuelto el año pasado. El Tribunal Constitucional tiene resuelto que el Congreso de la República es uno de los órganos que puede efectuar la reforma parcial de la Constitución y tal competencia está regulada en el artículo 206 de la Carta. Evidentemente, la competencia para reformar parcialmente la Constitución
no puede entenderse como constitucionalización de un poder constituyente originario, esto ya lo hemos explicado, sino como la condición de un poder constituyente derivado y en esa medida como un poder constituido, sujeto por lo tanto a un régimen especial de limitaciones procedimentales, formales y materiales. Precisa por último el Tribunal Constitucional en los casos cuyos enlaces hemos compartido en los comentarios de este programa, que una cosa es que el Congreso de la República, en cuanto poder constituido, no puede ejercer la función constituyente y por lo tanto se encuentra impedido de aprobar per se una constitución. La aprobación de una nueva constitución naturalmente no podría ser llevada a cabo por el Congreso. El Congreso tiene competencia para reformar la Constitución para ejercer en todo caso el poder constituyente derivado. Decíamos, aprobar una nueva Constitución o llevar a cabo una reforma total de la Constitución, entendemos que presupone un poder constituyente originario refundacional. Podemos entonces, para ir cerrando nuestra primera parte, exponer algunas conclusiones que se desprenden de lo que hemos desarrollado hasta ahora. Primero, reforma total es sinónimo de nueva constitución y de poder constituyente originario refundacional. Segundo, el poder constituyente originario, ya sea fundacional en el origen o refundacional cuando se reestructura el Estado sobre una nueva base, no tiene límites jurídicos formales o de procedimiento, pero debe observar los derechos fundamentales. 3. El poder constituyente derivado es sinónimo de poder de reforma y tiene límites formales de procedimiento y límites materiales, que son aquellos aspectos que permiten reconocer e identificar a la Constitución vigente. Cuarto, el Tribunal Constitucional puede controlar la legitimidad constitucional de las reformas constitucionales, incluyendo las que se aprueben mediante referéndum, como sucediera en el expediente 13/2020, proceso de inconstitucionalidad, que comentábamos recién respecto de la regulación de la Junta Nacional de Justicia. Por último, quinto, podemos concluir que el poder constituyente, que tiene la potestad de dar organización al Estado, se diferencia de los poderes constituidos, es decir, de aquellos que son diseñados, creados por la Constitución. Lo vamos a dejar aquí y después de la pausa vamos a conversar sobre estos temas con el doctor Diego Pomareda, que como decíamos es abogado, especialista en Derecho Constitucional y asesor del Congreso de la República. No se vayan, regresamos. Todos los martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Los espero. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú, para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos.
Muy bien. Vamos a continuar. En unos momentos vamos a comenzar la entrevista con el doctor Diego Pomareda, a quien le agradecemos por estar con nosotros. El doctor Diego Pomareda, como decíamos, es abogado, es especialista en Derecho Constitucional y nos va a ayudar a comprender diversos aspectos relacionados con este tema del Poder Constituyente. Doctor Pomareda, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida al Constitucional. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Omar, por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo y un gusto estar acá y escucharte, como siempre. Muchas gracias, muy amable, Diego. A ver, ¿qué debemos entender por momento constituyente? ¿Se requiere un momento constituyente para reformar la Constitución? Desde mi punto de vista, Omar, sí, definitivamente. Y a ver, ¿qué entiendo yo por momento constituyente? Creo yo que se activa con el tropiezo o el desplome insalvable de las instituciones y de los valores de la sociedad. Entonces esto quiere decir que es un periodo irreversible, ¿no? Ya no se puede ir hacia atrás. ¿Y por qué se da esto, creo yo? Porque se imposibilita este retorno, ya que las instituciones, los poderes políticos y los valores están tan trastocados que ya no pueden permitir la solución de este conflicto o descontento generalizado, ¿no? Y por eso yo creo que necesariamente este momento constituyente lo que traería como consecuencia es un nuevo tejido social, ¿no? En Claudia Hayes dice, tendría que haber una nueva arquitectura del Estado constitucional post-momento constituyente. Entonces, para concluir un poquito esta primera pregunta diría que es un momento de ebullición o un momento detonante democrático para que podamos dar inicio al proceso constituyente. Ahora bien, este momento constituyente, esta necesidad colectiva sobre refundar el Estado es idénticamente exigible en el proceso de reforma total de la Constitución, es decir, en el ejercicio del poder constituyente originario refundacional, en los términos que lo poníamos nosotros, y también en la reforma parcial de la Constitución. Pues son dos momentos distintos, al menos de acuerdo con mi perspectiva. A ver, yo diría que hay dos cosas distintas. La reforma de la Constitución, las enmiendas que tú bien mencionabas en el preámbulo, pero yo ahí incluyo tanto las reformas parciales como totales, que yo las veo en un bloque, y en otro bloque yo veo a las nuevas constituciones que son productos de una asamblea constituyente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Básicamente que las primeras se dan dentro del marco de un procedimiento parlamentario, dentro del poder constituido, que bien has explicado que es el Congreso, y la otra, que es la asamblea constituyente, generaría una reforma total. Entonces, ahí yo veo una clara diferencia. ¿Y por qué? Lo explico. Decía que el momento constituyente requiere que las instituciones y los valores de la sociedad estén tan desprestigiados que no vamos a poder a través de ellos solucionar los problemas o el descontento generalizado de la sociedad. Entonces, frente a eso necesitamos un nuevo pacto y una asamblea constituyente. No pasa lo mismo, desde mi punto de vista, con una reforma parcial o total dentro del Parlamento. ¿Por qué? Porque considero que un poder constituido como el Congreso sí estaría a la altura o al momento con la legitimidad para responder a esas necesidades o descontentos de la población. Entonces, creería que en todo caso sí puede haber un momento de descontento generalizado, de cambio, pero no necesitaríamos un momento constituyente en los términos que he expuesto para una asamblea en términos de reforma parcial, ¿no? Correcto. Ahora bien, ahí tenemos una discrepancia, ¿no? Claramente, digamos, tú entiendes que una reforma total no es una nueva constitución. No entiendo bien entonces qué sería una reforma total. Yo creo que el cambio o la diferencia es que una reforma total se hace a través del Congreso y se pueden cambiar las cuestiones que son identitarias de una constitución, como bien mencionado. Por ejemplo, que en la Constitución del 93 se cambie el régimen económico, la forma de Estado en términos de descentralización, o podríamos también hablar de la forma de gobierno en términos de un presidencialismo atenuado. Eso, desde mi punto de vista, ya generaría una reforma total porque cambia la identidad, la esencia. ¿Y eso lo podría hacer el Congreso? Desde mi punto de vista, sí lo podría hacer por los términos de la reforma total. Y esto tendría que llevarse a cabo por el Congreso. Las reformas parciales son a las que estamos acostumbrados y explicadas muy bien tú, ¿no? A través de dos procedimientos de las dos legislaturas sucesivas ordinarias o una mayoría absoluta con un referéndum posterior. No, yo creo que sí. Con esto, pero haré una última pregunta. Es decir, que el Congreso en dos legislaturas con 87 votos podría, por ejemplo, transformar el sistema presidencial en uno parlamentario. Desde mi punto de vista, y de acuerdo al 206, al menos en nuestro diseño constitucional, creo que sí. Ok.
Okay. Son puntos de vista. La verdad que yo no creo que eso sea posible. Creo que eso supone refundar el Estado a partir de una base completamente distinta y en consecuencia eso supone un proceso distinto y refundacional que no tiene límites jurídicos preestablecidos y que naturalmente exigen un momento constituyente, desde mi perspectiva, que es que este consenso en torno a la necesidad de refundar el Estado sobre una base distinta. Ahora bien, tú hablabas en el trabajo que ha plagiado el Poder Ejecutivo de la existencia también de un momento destituyente. ¿A qué te refieres, Diego? Sí, este es un momento de descontento generalizado, creo yo, que tiene que ser también de manera descentralizada y sostenida en el tiempo, y además que este descontento se funde o se base o que la causa principal sean las disposiciones constitucionales. Es decir, tiene que haber muy bien identificada en la sociedad que la Constitución está limitando, está generando ciertos clivajes o situaciones de que no pueden hacer sostenible la vida en convivencia o en todo caso los problemas de una sociedad en un momento determinado. Entonces, cuando encontramos un descontento generalizado, cuando vemos que esa incomodidad, molestia, se debe o se traduce a los cambios necesarios en la Constitución y cuando estos se dan de manera descentralizada, vemos que son el preámbulo, es un clima ya preparatorio para un momento constituyente. Entonces yo diría que un momento destituyente es cuando las instituciones se van desprestigiando, van generando cierta deslegitimidad y que llega a este punto de ebullición que he llamado momento constituyente que provoca la creación de una asamblea constituyente o una nueva constitución como el resultado de este. Claro, si miramos en el entorno, diríamos que tal vez el caso chileno sea un ejemplo de esto, ¿no? Es decir, hubo un momento de ebullición social que exigía un cambio y el cambio se entendió que resultaba constitucional y se discutió sobre la posibilidad de introducir una asamblea constituyente en la Constitución, que era un procedimiento que no existía. Entonces, a ese fenómeno es al que te estás refiriendo. Sí, creo que hay varios ejemplos. El de Chile, el 18 de octubre y los días posteriores del año 2019 es bastante ilustrativo, indistintamente de las consecuencias o los resultados de que se están dando en esta asamblea. Creo que sí había un descontento, habían muchísimas personas, millones de personas dentro de una plaza, 1.200.000 personas llegaron a estar en la plaza de la capital de Chile, ¿no? Fueron no solamente manifestaciones públicas, sino a través de bocinas, de cacerolazos, toda una manifestación a nivel país donde buscaba un descontento y que era lo principal, creo yo, que es lo que diferencia un momento destituyente a cualquier descontento generalizado, es que este descontento se traduce en un cambio necesario en la Constitución porque ahí radica los problemas o los reclamos sociales, ¿no? Es ahí donde yo identifico la diferencia. Claro, y cuando hablas de momentos destituyentes, ¿estás pensando en destituir a las autoridades que se encuentran en ejercicio o destituyente en el sentido de cambiar las bases del sistema? Es decir, reconstruir un nuevo sistema. Yo me refiero a destitución en los términos de que ya las mismas instituciones y los valores sociales de una sociedad en un momento determinado ya están, digamos, trastocados, están ya devaluados, entonces se llega a tal momento de destitución propiamente de la legitimidad de las instituciones públicas que llegamos a decir necesitamos algo nuevo. Por ejemplo, ¿no? Ya que estamos hablando de Chile, la aprobación creo que es un ejemplo claro de los parlamentarios o del Congreso era un 3%, de los partidos políticos 2%, del presidente de turno llegaba al 6%, y eso habla de una falta de legitimidad o se entiende que las autoridades públicas, el pacto político no iba a ser lo suficientemente capaz o legítimo como para responder a las demandas de ese entonces. Ahí creo que se genera una destitución, un descontento, una deslegitimación y como consecuencia se necesita un pacto social nuevo para darle solución a estos problemas. Claro, pero este momento constituyente no tiene que ver, me da la sensación, querría consultarlo contigo, con la aprobación o desaprobación que tengan las autoridades. No se trata de una cuestión coyuntural respecto del ejercicio de las funciones públicas, sino de la estructura del sistema constitucional, que son dos cosas distintas. Una cosa es cómo se desenvuelven los operadores del sistema constitucional, los poderes constituidos, y otra cosa es la organización del sistema constitucional.
¿no? Me da la sensación. Así es, por eso es que yo hablo de un proceso, ¿no? Y ese proceso es una deslegitimación institucional, claramente, ¿no? No es a las personas, pero claro, cuando tú hablas de partidos políticos, hablas de instituciones, no de partidos en particular, ¿no? Cuando hablas de la figura de la presidencia de la República, también de una institución más allá de la persona en ese entonces, ¿no? Que era Piñera. Entonces, a lo que voy era eso, ¿no? O sea, tanta desprestigio de instituciones que hacen improbable o poco posible de que éstas puedan solucionar los problemas de la sociedad que están aquejando. Entonces, por ahí va la respuesta, creo yo, ¿no? Y esto en Chile, por ejemplo, se viene construyendo desde hace muchos años, desde la revolución de los pingüinos, colegiales saliendo a las calles, universitarios, un descontento con las AFP, los clivajes institucionales, propiamente de la Constitución del 80, ¿no? Y después las modificaciones de Lagos, del presidente socialista. Entonces, a lo que voy es eso, ¿no? Es un proceso, llegamos a un momento detonante y de ahí se abre esta metodología de puesta en práctica de la soberanía popular, que es una asamblea constituyente. A ver, dos preguntas que surgen de los comentarios de esta transmisión. Elvis Lee Graham pregunta si los derechos fundamentales del artículo 2 también serían parte de este núcleo duro, de estos límites, porque yo decía, el poder constituyente originario no tiene límites formales, ¿verdad? Pero sin embargo sí tiene el límite de los derechos fundamentales. Yo lo estaba pensando en términos supranacionales, por eso mismo mi marco de referencia era la Declaración Universal, ¿verdad? Ahora bien, los derechos fundamentales, ¿el catálogo vigente podría ser un límite al ejercicio del poder constituyente? Desde mi punto de vista, sí. Yo no creo que una asamblea constituyente deba ser ilimitada, todopoderosa, extraordinaria o única, como se estableció a inicio del siglo XIX, ¿no? Sieyès, ¿no? Y Smith, este debate clásico, lo explicabas muy bien, Omar. Desde mi punto de vista, en un Estado constitucional no puede haber un poder absoluto. Y tienen que haber límites no solamente de orden, como tú bien mencionabas, de derechos fundamentales, o hacía referencia a la pregunta, sino también elementos centrales de un Estado constitucional. Por ejemplo, separación de poderes, creo que es un límite que debe tener una asamblea constituyente, refundacional también. O sea, también los derechos esenciales, creo que no podemos retroceder en base a lo que ya se ha avanzado como sociedad. Y también creo que el modelo democrático y de soberanía popular, si no entendemos, creo yo, a la soberanía del pueblo como algo democrático, como un entendimiento de participación, creo que estamos equivocados en el concepto de asamblea constituyente, al menos en un Estado constitucional. Se podría hablar de una asamblea constituyente en un modelo distinto al constitucional, como diría Carl Schmitt, seguramente, que detenta el poder, puede establecer una regla de juego de una sociedad determinada, podría ser, pero en el marco de un Estado constitucional, desde mi punto de vista, esta asamblea constituyente también debe tener límites, y uno de ellos son los derechos esenciales, los derechos que ya hemos ganado como sociedad, inclusive los que están contemplados en el artículo 2 de la Constitución del 93. Claramente que sí. Claro, yo apuntaría que si se trata de una nueva constitución, naturalmente que esto puede tener un nuevo pacto sobre los derechos fundamentales, aunque claro, también existe esta lógica sobre el principio de progresividad en materia de derechos y no regresividad, esto es decir, se puede ir hacia adelante, se puede garantizar estándares más completos o estándares más exigentes y no se puede retroceder en materia de derecho. Un poco esta es la lógica. Esa es la lógica. Yo creo que ese principio es propio de un Estado constitucional. Y en tanto mantengamos una constitución nueva, ¿no?, que podamos refundar nuestra sociedad, pero seguimos manteniéndonos en un Estado constitucional. Si no, estaríamos en un Estado extraconstitucional. Y creo que no es el caso, al menos en el contexto en el que nos encontramos ahora. Aquí, Juan Carlos Ramos Cueva dice, es obvio que una asamblea constituyente tiene límites. Primera pregunta, ¿tú crees que se puede convocar una asamblea constituyente? Y segundo, si se convocara una asamblea constituyente, ¿esta tendría límites, como dice Juan Carlos Ramos? Yo creo que constitucionalmente, o sea, nos hemos estado muy vinculados a la doctrina de posrevolucionaria francesa. Entonces, siempre hemos repetido que la Asamblea Constituyente posrevolucionaria tiene que ser limitada, extraordinaria, única. Nos hemos quedado con eso y el Tribunal Constitucional lo ha mencionado también. Pero yo discrepo rotundamente con esas afirmaciones en un Estado constitucional de derecho. Por definición, una constitución debe competir o debe ser límite al poder. Y un Estado constitucional, su característica es esa. Entonces no podemos hablar, desde mi punto de vista, claro está, no digo que sea la respuesta correcta, no podemos hablar de una asamblea constituyente en un Estado constitucional como un poder absoluto.
No creo que eso podría caber en un Estado constitucional. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo, si en nuestro constitucionalismo peruano se puede establecer una asamblea constituyente, desde mi punto de vista sí, pero no está en el diseño actual. Entonces, tendría que hacerse como en Chile o como en Colombia, incorporar un artículo adicional o en todo caso establecer una medida transitoria, una disposición transitoria para la convocatoria a una asamblea constituyente. Esa es mi interpretación de lo que dice el texto constitucional. Claro, porque además la convocatoria de un proceso constituyente no hace desaparecer el Parlamento. En consecuencia tendrías dos órganos legislativos funcionando en paralelo, si es que, claro, naturalmente que con competencias diferentes. Una cosa es la legislación ordinaria y otra cosa es la aprobación de una constitución. Aunque en nuestra experiencia histórica, el Congreso Constituyente democrático, yo le añadiría unas comillas al democrático de 1993, cumplía ambas funciones, ¿no? Es decir, era a su vez legislador ordinario. Así es. Además, yo creo que, el entendimiento de una nueva constitución no tiene por qué romper con la constitución anterior. Inclusive, si recordamos la constitución del 93, es más del 60% una copia textual de la Constitución del 79. Bueno, es que eso no es es una nueva constitución en el sentido de que hubo que tener una solución transaccional de salida de la dictadura provocada a partir de los hechos del 5 de abril de 1992, que fue claramente un golpe de Estado, una interrupción del orden constitucional. Y en ese sentido adhiero a la tesis de la ilegitimidad de origen de la Constitución de 1993 que desarrolló el Tribunal Constitucional en el expediente 14-2002, acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Sin embargo, también creo que es insuficiente hablar de una inconstitucionalidad de origen o en todo caso una ilegitimidad para justificar que el día de hoy esta Constitución no debe tener ningún tipo de respeto o ningún tipo de defensa a la misma, ¿no? Creo que la Constitución ha tenido 20 reformas, es una nueva Constitución y la Constitución se va interpretando a través de los pronunciamientos del TC. También es una cuestión de todos los días, ¿no? Cotidiana que venimos viviendo. Y desconocer, creo yo, esa es una opinión personal, ¿no? Que la Constitución actual debe ser reconocida, defendida y es democrática. Desconocer eso es también desconocer que vivimos en el periodo de tiempo con más democracia, ¿no? De años, en un periodo democrático en nuestra vida republicana, ¿no? Desconocer eso creo que también sería un peligro. Sí, sin lugar a dudas. Ahora bien, reconocer que tiene un origen ilegítimo no quiere decir que sea una constitución contraria a la democracia. Como tú decías, y además esta es el modelo político y económico, por ejemplo, de la Constitución ha sido profundamente reinterpretado a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que le ha dado un contenido social mucho más profundo que el que la letra original tenía, ¿verdad? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que el hecho de que la Constitución tenga un origen ilegítimo no quiere decir que el sistema, que no pueda estar vigente y que no pueda regir un Estado democrático, donde sí, naturalmente, tengo una diferencia contigo, es en relación con si se puede o no llevar a cabo una reforma total. Una reforma total quiere decir salir del sistema constitucional. Las instituciones fueron rebasadas y un nuevo orden se impone. Y por eso mismo creo que en este momento lo que estamos discutiendo es sobre reformas de la Constitución y no sobre una nueva Constitución o una suerte de recurso al constituyente originario refundacional, en una refundación del Estado. Hay quienes quieren esto, no tengo dudas sobre ello, pero claro, no me parece que sea una mayoría tan clara como la que exigía un cambio de las bases constitucionales en Chile, ¿no? Por citar un ejemplo próximo. Estoy de acuerdo, pero en todo caso hay que preguntarnos cómo se podría interpretar cuando la Constitución en el artículo 206 dice que toda reforma parcial o total deben de pasar por el Congreso, ¿no? No dice reforma total o parcial, dice toda reforma. Claro, pero en el entendimiento de que son reformas parciales o claro, totales, ¿no? Lo que pasa, la referencia a la reforma total está en la convocatoria a referéndum, que se puede convocar a referéndum, está en el artículo 32. Toda reforma, claro, y lo que pasa es que las reformas o son parciales o no son reformas. Si es una nueva constitución,
entiendo yo, es una norma distinta, pero no me quiero empantanar en esta discrepancia que tenemos. En buena cuenta, ¿tú desconfías sobre la posibilidad de convocar una asamblea constituyente? Un segundo que me perdí. Disculpa, ¿me puedes volver? No, claro, te preguntaba si tú confías en la posibilidad de convocar una asamblea constituyente. Yo creo que una asamblea se reformar. En este momento claramente no existe reforma por la vía de una asamblea constituyente en la Constitución, así que claramente no se puede reformar por ese medio. Habría que introducirlo primero. Ok. Sí, yo creo que una asamblea constituyente per se no es algo malo. Es un instrumento, es una metodología que pone en práctica la soberanía popular. No hay que verlo como algo malo. Esa es mi primera idea, ¿no? Lo segundo es que desde inicios de la Primera República Francesa se decía que todo pueblo tiene derecho a cambiar de constitución. No hay que desconocerlo. Pero lo que sí es cierto es que importa mucho el cómo, a través del procedimiento, a través de las formas y en qué momento nos encontramos. Yo creo que hoy estamos en el país en un momento de crisis, no en un momento constituyente. Y creo que no hay que confundir la crisis con la destitución. Una cosa es que tengamos problemas políticos y desconfianza respecto de la forma en que se gestionan las entidades del Estado, porque no me refiero solo al Poder Ejecutivo, naturalmente me refiero también al Congreso de la República, ¿no? Es decir, que tiene un prestigio o un nivel de aprobación, al menos en las encuestas, de las encuestadoras responsables, que se encuentra incluso por debajo del Poder Ejecutivo. Así que evidentemente tenemos un problema con los operadores políticos, pero este problema con los operadores políticos no se resuelve cambiando la Constitución, o al menos desde mi perspectiva. No sé qué opinas tú. Yo estoy plenamente de acuerdo, y lo que es preocupante, y es un poco lo que también hacía referencia como consecuencia de esta denuncia de copia de mi texto, es que el presidente está tratando de colocar, de impulsar una asamblea que no ha, digamos, difundido, en todo caso no ha dialogado con nadie. Eso me preocupa porque de arriba hacia abajo, como lo pongo en un artículo también ahí en Perú 21, o sea, de un poder de gobierno hacia la población, hacia la soberanía, instituye unas ciertas cláusulas, unas ciertas metodologías que parecieran no ser tan democráticas en tanto no han sido consultadas o debatidas. Yo creo que hay que darle tanta importancia a la forma como en el fondo, porque de la primera puede venir su ilegitimidad o legitimidad y también que se corresponda o no con las necesidades de la población. Sí, claro, y además decíamos, la reforma de la Constitución es claramente una actividad reglada, con procedimiento, con mayoría, con legitimados específicos, ¿no? Y además en cuanto a la iniciativa en la que se plagió tu trabajo, que ni siquiera se lo plagió en un sentido correcto, ¿no? Es decir, no defendía la tesis que defendía el gobierno en su trabajo, o en su proyecto, ¿o sí? Bueno, el título del artículo se llama Los caminos hacia una nueva constitución más allá de las circunstancias particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que yo establecí una serie de reglas para que si un gobierno o una población está en este momento constituyente pueda establecer una asamblea de esta naturaleza. Sin embargo, claro, lo que yo denoto o lo que muestro es que todos los requisitos o los estándares que yo pongo para llegar a una asamblea constituyente no se están dando al día de hoy y pareciera que el Poder Ejecutivo al momento de copiar no solamente vio la parte doctrinaria o no la parte propositiva ni tampoco el sentido del artículo. Era lo que preocupaba y lo que principalmente me incomodó a mí, más allá de que se copien las citas o mis parafraseados se tomen de manera textual. A mí lo que más me incomodó es que pues haya esta improvisación en un tema tan importante y esta falta de prolijidad. Sí, claro. Efectivamente, ahí hay un problema. Y además, de todas maneras, a esta hora, 6:53 de la tarde del día 6 de mayo del 2021, esa iniciativa ya falleció. Ya está, la Comisión de Constitución ya la archivó, así que esa iniciativa ya la podemos comentar en pasado. Lo interesante es que esta denuncia que hice yo también ha sido utilizada en el dictamen, ¿no? O en el decreto de archivamiento. Incluso una de las razones por las cuales se va por un decreto y no por un dictamen de archivamiento es que hay unas cuestiones de forma preliminares que no resisten análisis, como por ejemplo haber copiado de un artículo la fundamentación de este proyecto de ley, ¿no? Y luego también porque se dice que el 206 es intangible, que hay unas discrepancias también ahí desde mi punto de vista, no creo que sea tal, pero en todo caso se ha utilizado este argumento de la copia para argumentar de que esto no puede ser procedente, ¿no? En el debate. Claro, porque efectivamente, como Diego muy bien lo destaca, hay dos vías por las que un proyecto de ley puede ir al archivo, porque tenga un dictamen de
archivamiento o porque salga con un decreto y diga esto no puede ni discutirse. Correcto. Lo que ha dicho el Congreso... Como los abogados llamamos la improcedencia a eliminar, ¿no? La improcedencia claro, a eliminar. Sí, una suerte de rechazo de eliminar de esto es impresentable. Archiven eso. Correcto. No se puede ni tratar, ni discutir se puede. Un poco esa es la idea, ¿no? Ese es un mensaje también para los académicos jóvenes, ¿no? Que a veces cuando hay un profesor, un rector o sea el presidente de la República, creo que hay que denunciarlo igual, ¿no? Es un deber ciudadano y también dar cuenta de que esto no puede ser una práctica cotidiana dentro de un poder ejecutivo, ¿no? Es cuestionable y hay que advertirlo. Esa fue mi intención. Diego, lo tenemos que dejar acá. Te agradezco muchísimo y te comprometo para estar conversando en una siguiente ocasión en el Constitucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con un gusto. Gracias, Diego. Un gran abrazo. Cuídate. Muchas gracias. Y en cuanto a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden dejar su like en esta transmisión. Tómense un segundo para dejarnos su apoyo y compartan nuestro trabajo. Los esperamos la semana próxima en una nueva transmisión de El Constitucional. Ya nos vemos. Muchas gracias.